Domingo 21 del tiempo ordinario durante el año. El Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Dice así el Evangelio. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dice que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran nada a nadie que él era el Mesías. Hasta aquí el Evangelio. Mateo comienza diciéndonos que Jesús se dirigió a la región de los paganos, del otro lado del lago. Es evidente que su decisión era alejarse del territorio de los judíos para proponer a sus discípulos la cuestión importantísima de su identidad. Jesús los saca del territorio donde reina la ideología del Mesías davídico, violento, y se instala en Cesarea de Filipo, capital del territorio, gobernado por el tetrarca Filipo, hermano de Herodes Antipa. Es ahora, fuera de la influencia ideológica judía sobre el Mesías, que Jesús les hace la pregunta fundamental, tanto para ellos como para nosotros hoy en estos tiempos. ¿Quién es Jesús? La pregunta sobre la identidad se mueve en dos niveles. Primero, ¿quién es Jesús para la gente que lo ha visto actuar? Ya deben tener alguna idea sobre su identidad. La segunda va dirigida a sus discípulos, a nosotros hoy, que no solo hemos visto actuar, sino que compartimos nuestra vida con Él, que le estamos siguiendo, que escuchamos su palabra, que recibimos la Eucaristía. En el primer nivel, el tema es la gente que lo escucharon y lo vieron actuar. Descubrieron que todo lo que dice y hace viene del Espíritu de Dios. Recordemos lo que nos relató Mateo en el bautismo de Jesús. Nos dijo que al salir del agua, Jesús vio que los cielos se abrían y que descendía el Espíritu de Dios, y que se dirigía hacia él, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Capítulo 3, versículo 16. La gente ha percibido, ha podido ver en las palabras y en las obras de Jesús el obrar del Dios mismo. ¿Ha podido descubrir que ese hombre, Jesús de Nazaret, está movido y lleno del Espíritu de Dios? La gente ha asimilado a Jesús como alguno de los personajes representativos del Antiguo Testamento. La encarnación de Juan el Bautista o del gran profeta Elías, de quien se esperaba su retorno, o de Jeremías. Es decir, no han descubierto nada nuevo. ¿Nosotros hemos descubierto algo nuevo? ¿O solamente una religión? ¿Solamente una continuidad con el pasado? Jesús es para las gentes un enviado de Dios como lo han sido estos grandes personajes. Está en el mismo nivel. Hoy podemos también ponerlo a Jesús en el mismo nivel de tantos personajes, tanto religiosos como históricos, pero nada más. No han captado su originalidad, su condición única. No le comprenden como Dios mismo entre ellos, el Emmanuel, Dios con nosotros.
Y ahora dice Jesús, ¿y ustedes? Les preguntó, ¿quién dice que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La pregunta ahora va dirigida a aquellos que le han acompañado, que le escucharon y le vieron actuar. Simón, conocido por su sobrenombre Pedro, toma la iniciativa y sin más vueltas se hace el portavoz del grupo y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Estas palabras que pronuncia Pedro en nombre de toda la comunidad discipular son una perfecta profesión de fe cristiana. Mateo, a diferencia de Marcos en 8:29, no se contenta con decir tú eres el Mesías, dado que esta era la concepción popular, basada en la esperanza del Mesías davídico, que Jesús rechaza, pues expresa la ideología de un mesianismo violento y nacionalista. Agrega el Mesías de Dios, es decir, el ungido por Dios, expresando bajo la expresión el Hijo de Dios vivo. Es hijo, sí, no solo por haber nacido de Dios, sino porque actúa como Dios mismo. Es decir, el Hijo de Dios equivale a Dios entre nosotros, el Emmanuel, y agrega el Hijo de Dios vivo, opone al Dios único y verdadero a los ídolos muertos, es decir, todo aquello que nosotros, los seres humanos, absolutizamos, sacralizamos y adoramos. Dinero, poder, religión, fama, dogmas, política, etc. Estos ídolos que vamos edificando no tienen vida, más aún nos exigen que le entreguemos la nuestra. El ídolo, sea cual fuere, siempre, escuchen bien, siempre exige sangre, exige nuestra propia vida. Solo Dios, que es vida y amor, puede comunicarnos gratuitamente su propia vida, su amor. Él posee la vida, es vivificador y salvador. También el Hijo de Dios es dador de vida y vencedor de la muerte. A la profesión de fe expresada por Simón Pedro en nombre de todo el grupo, responde Jesús con una bienaventuranza. Primero lo llama por su nombre, Simón, en hebreo Bar-Joná, hijo de Jonás. Jesús lo declara dichoso, dado que lo que ha ido comprendiendo en Jesús, lo que ha ido percibiendo sobre su identidad, no ha sido fruto de una reflexión, de una investigación, sino que, como los sencillos y no como los sabios y entendidos, fue paulatinamente recibiendo la revelación del Padre. Es Dios Padre quien nos revela al Hijo, y es el Hijo quien, con su actuar, sus palabras, su vida, su muerte y resurrección, nos revela al Padre. Pedro, al igual que los que están con él, han aceptado el aviso que Jesús les hiciera de no dejarse influenciar por la doctrina de los fariseos y saduceos. Hoy diríamos nosotros, ¿nos dejamos influenciar por las ideologías de turno, sean estas cuales fueren, tanto de color político, económico como religioso? Tengamos en cuenta que la revelación de Pedro y del grupo no es un privilegio, sino que se nos ofrece a todos. La condición para recibirla es pertenecer a la categoría de los sencillos, dado que es esta actitud existencial la que nos dispone a ir recibiendo la revelación. Es decir, solo esta disposición de vida existencial nos capacita para ir descubriendo en la historia, en los acontecimientos, el sentido del actuar mesiánico de Jesús que sigue obrando entre nosotros. Los que reciben y recibimos la revelación sobre Jesús son los que ven en Jesús la imagen del Padre. Y todos aquellos que reciben a Jesús tienen, por lo tanto, la experiencia profunda de Dios como Padre. Reciben su Espíritu. Y al decir de Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, pueden llamarlo Abba, es decir, papá.
Jesús responde a la profesión de fe diciendo: yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Lo mismo que al decirle a Jesús que Él es el Mesías, lo que no indica un nombre, sino una función, es decir, el libertador, el dador de vida eterna, el que nos llevará a la plenitud del ser, etc. Ahora Jesús le dice: yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le indica un nombre, sino una función, la función de piedra. Tenemos que decir, antes de continuar, que hay dos términos que no son equivalentes. Uno es piedra y otro es roca. En griego, Petros es un nombre común que significa una piedra que puede ser arrojada, que puede moverse. Así se dice: las piedras se arrojan. En cambio, roca, Petra, en griego, es símbolo de firmeza inconmovible. Es lo que constituye el cimiento de la casa de un edificio. Es símbolo y figura de cada hombre y de cada mujer. Cada hombre y cada mujer, vos y yo, tenemos que ser esa Petra, esa roca inamovible. Jesús, en el capítulo 7, versículos 34 siguiente, nos dijo que la persona que escucha su palabra y la pone en práctica se parece a quien edifica sobre roca firme. Vendrán los vientos, ciertamente, tormentas, pero la persona no se derrumbará. Ahora, en nuestro texto, la roca es el cimiento inconmovible sobre el que hay que edificar la nueva humanidad, que Jesús llama en arameo mikahad y en griego llamamos eclesía. En el primer caso, la roca es la praxis de la persona, consecuencia de su adhesión a Jesús. En el segundo, es la fe en Jesús como Mesías, Hijo de Dios, que se debe manifestar en una praxis determinada, que pone en práctica cada día la palabra de Jesús y desde ella establece y construye los vínculos. Este es el hombre sensato. El que profesa la fe en Jesús y la vive con coraje es roca, es decir, es una persona idónea para ser utilizada en la construcción de una nueva humanidad, de una nueva sociedad. Es la fe en Jesús la que permite la construcción de una sociedad cada vez más humana, más justa, más solidaria, más libre, más nueva. El reino del hombre, es decir, el que posee y se deja conducir por el Espíritu, ese es el reino del hombre, por el Espíritu de Dios, es el que da su adhesión a Jesús y vive los valores que Él realizó, aunque no conozca a Jesús. Hay muchos que no conocen a Jesús, pero que viven y poseen el Espíritu de Dios y por lo tanto son idóneos para que Dios los utilice en la construcción de una humanidad nueva. Jesús agrega que el poder de la muerte, con mayúscula, no prevalecerá contra ella. El poder de la muerte, en otros textos dice las puertas del infierno, las puertas del abismo. ¿Qué está diciendo aquí? Se nos representa el reino de la muerte, del infierno, como una ciudad, una cultura que es rival a esta humanidad nueva, una cultura animada por antivalores de insolidaridad, individualismo, egoísmo, no respeto de la vida, descarte del que no rinde económicamente, del dinero por el dinero, del poder que destruye, degrada, humilla. Es decir, la cultura de la muerte, de la insolidaridad, de la no fraternidad y su fermento ideológico difundido de manera sistemática o asistemática, que combate con la cultura de la vida, del encuentro, de la solidaridad, la cultura que pone como eje de la economía, de la política, a la persona humana, de la dignidad de toda persona, al decir del Papa Juan Pablo II, la cultura del amor. Jesús agrega
que esa humanidad nueva que está fermentando, que está creciendo en la historia, con muchas dificultades, como el trigo entre la cizaña, no será derrotada. No será derrotada. Nos dice que la victoria sobre la muerte, en todas sus formas, no derrotará la indefectibilidad de la nueva humanidad. Nos asegura que en medio de las luchas, la permanencia del reino de Dios, no solo en esta etapa histórica que vamos construyendo, sino incluso a través de la muerte misma, será eterna. Jesús es el dador de vida, es el Hijo de Dios vivo, y su obra no puede estar sujeta a la muerte, al fracaso definitivo. En la última bienaventuranza, capítulo 5, versículo 10, Jesús nos anunció la persecución, la oposición, el rechazo, pero en vez de tener miedo, que es natural que lo tengamos, debemos alegrarnos en la fe, pues todo lo que es esto es señal de que ya estamos poseyendo y se está construyendo el reino de Dios. Cuando hay oposición, es señal de que estamos caminando. Ahora, con imágenes paralelas, se nos describen ciertas funciones de los que somos discípulos. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En la primera imagen, el reino de Dios se identifica con la comunidad discipular, con la comunidad de la iglesia, con esta humanidad nueva que va surgiendo. Y la imagen continúa con la simbología de las puertas. Escuchen bien, somos los creyentes representados por Pedro, los que tenemos las llaves. Son los que, o somos, mejor dicho, los que abrimos o cerramos. Es decir, los que podemos admitir o rechazar. Esta figura que utiliza Jesús se opone a la que Jesús denunciara sobre los fariseos cuando les dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Ellos cierran a las personas las posibilidades de entrar en el reino de Dios. Por el contrario, los discípulos de Jesús debemos abrirlas a todos. Nadie debe quedar excluido. Debemos ser personas y comunidades de puertas abiertas, acogedoras, con capacidad de diálogo, con capacidad de derribar muros, de tender puentes. Esta es nuestra misión. Con la frase atar y desatar, Jesús se refiere a que de manera responsable es necesario que en ciertas circunstancias haya que tomar decisiones, sí, en relación sobre quiénes deben ser admitidos o no en la comunidad. La expresión es de origen rabínico y procede de la función judicial. Ellos decían quiénes debían ir a la prisión o quiénes debían quedar libres. Y los rabinos lo aplicaban a la explicación de la ley de Moisés. Aquí no se refiere a esto Jesús, sino que en paralelo con las llaves, lo que se debe juzgar es cómo obra la persona. Es decir, si una vez aceptada comienza a hacer un cambio progresivo en sus actitudes, en sus relaciones con los otros. Este pasaje no está aislado en Mateo, sino que está en relación con la curación del paralítico, donde los espectadores alaban a Dios. Miren lo que dicen. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Capítulo 9, versículo 8. La autoridad de la que nos habla el pasaje está tipificada en Jesús, que tiene autoridad para cancelar los pecados. Para que ustedes, dice Jesús, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, acuérdense, el Hijo del Hombre es toda persona animada por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados. Dijo al paralítico, toma tu camilla, vete a tu casa. Capítulo 9, versículo 6.
Esta misma autoridad es la que Jesús nos ha transmitido a los miembros de su comunidad. Acuérdense del Evangelio de Juan. Una vez resucitado, el Señor se manifiesta, sopla sobre la comunidad y le dice: reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados. Y esta es la misión que tenemos, la de desatar, la de liberar. Se trata de borrar el pasado que agobia a las personas, el pasado de injusticia que les oprime, y permitirles y animarlos a comenzar una vida nueva en la comunidad, para que podamos entender aún más esta autoridad que todos los que somos discípulos de Jesús poseemos, y por lo tanto posee la comunidad. Miremos el relato del capítulo 18, versículo 15 al 18, referido a la corrección fraterna. Les sugiero a las comunidades y a las familias, pero sobre todo a las comunidades, que lo lean y mediten serenamente. Este tema tan importante en nuestra manera de actuar con y en relación a los otros, tanto en lo interpersonal como en lo comunitario. Lamentablemente, lo hemos referido a un momento sacramental, pero que Jesús no se refiere a ello. Es muy peligroso este tipo de reduccionismos que nos liberan de toda responsabilidad y que nos quita la misión que tenemos como discípulos. Para sintetizar esta enseñanza, Simón Pedro confiesa perfectamente la fe en Jesús. No lo hace en nombre propio, sino que nos está representando a todos los discípulos, a toda la comunidad cristiana. Sobre esta fe, y no sobre Pedro, es que Jesús construye la nueva humanidad, que tiene como fundamento inamovible la roca, que no es Pedro, sino que es la fe en Jesús. Apoyados en esta roca, que es nuestra fe en Jesús, podremos resistir todos los embates de las fuerzas contrarias representadas a lo largo de la historia por esa cultura del odio, de la injusticia, del individualismo, de la insolidaridad, de la violencia, de la degradación de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de nosotros, miembros vivos de la comunidad de Jesús, tenemos la autoridad de admitir a todos los que quieran ser constructores de humanidad. Por eso tenemos que estar abiertos también a otras realidades, a otras formas de expresión, pero que descubrimos que en ellas está obrando el Espíritu, porque ellos están siendo constructores de humanidad nueva, y de dar a todos, sin excluir a nadie, la posibilidad de buscar la salvación y el poder encontrarlas. A veces somos obstáculos para esto, y a la vez tenemos también la autoridad de rechazar, sí, a quienes una vez ingresados no manifiestan actitudes nuevas, sino que tienen una actitud hipócrita. No manifiestan actitudes cada vez más humanas, más fraternas. Por fin, Jesús les dice, entonces les ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Esta prohibición está orientada a evitar equívocos, dado que la gente lo interpretaría en el sentido de la ideología del Mesías davídico, nacionalista y violento. Queridos hermanos y hermanas, que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que pasen un feliz domingo. Hasta la próxima.